Este vídeo es el segundo de un conjunto de 3 sobre la antigua Grecia. En él vamos a acercarnos a las 3 principales etapas de su historia: arcaica, clásica y helenística. Espero que lo disfrutéis. Comenzamos por la Grecia arcaica. Esta etapa duró aproximadamente desde el 800 hasta el 500 a.C. y en ella se fueron desarrollando las polis. Como recordaremos del vídeo anterior, una polis es una ciudad-estado, es decir, una ciudad con un gobierno propio que no depende de ningún otro gobierno o territorio. Veamos las diferentes zonas que había en una polis. En las polis de costa, el puerto era fundamental para el comercio marítimo, por lo que debía de ser un lugar con mucha gente y muy ajetreado. Alrededor de la polis, fuera de las murallas, se situaban los campos de cultivo, que como recordaremos eran pequeños porque el relieve en Grecia es muy montañoso, y en ellos se cultivaba sobre todo cereales, vid y olivo. Ya dentro de la ciudad estaba la zona baja, con calles estrechas y con casas hechas de ladrillo, madera y tejas de barro. Solían tener una sola planta, aunque las más ricas podían tener 2 y además un patio en el centro. En la zona baja se ubicaba también el ágora o plaza central, donde los comerciantes y artesanos instalaban sus puestos y en torno a la cual se levantaban los edificios más importantes. El ágora era el centro de la vida social de la polis. En la zona alta, llamada Acrópolis, se encontraban los templos principales. Estaba amurallada porque era el lugar donde los habitantes se refugiaban en caso de ataque. Un lugar muy importante en las polis griegas era el teatro, construido en la ladera de una montaña para situar las gradas en pendiente, de manera que el público tuviera una vista completa de la representación. Por último, en las polis también solía haber un estadio, donde se realizaban las competiciones deportivas, tan importantes para el pueblo griego. No olvidemos que Grecia fue la cuna de los Juegos Olímpicos en el 776 a.C. En la época arcaica la población de las polis creció, pero dado que, como ya hemos visto, las tierras de cultivo eran escasas, hubo un momento en el que no había alimentos para todos y además muchos campesinos se empobrecieron y se endeudaron con el riesgo de convertirse en esclavos. Se hizo entonces necesario emigrar a otras tierras. Estas migraciones se organizaban en grupos grandes y tuvieron lugar durante los siglos VII y VI a.C. Cuando encontraban un lugar que les parecía adecuado, fundaban una nueva polis, llamada colonia, en la que copiaban las mismas estructuras sociales y políticas que tenían en la metrópolis, es decir, la polis de la que procedían. Las principales regiones colonizadas fueron el Mar Negro, el norte de África, el sur de la península itálica y la isla de Sicilia, a la que llamaron Magna Grecia, y el Mediterráneo occidental. En el Mediterráneo se desarrolló un intenso comercio marítimo, pues las colonias griegas comerciaban no solo con las metrópolis, sino también con otros pueblos vecinos, fundamentalmente con los fenicios. La siguiente etapa en la historia de Grecia la ocupa la época clásica. La etapa clásica duró aproximadamente desde el 490 al 338 a.C. y fue la época de mayor esplendor de la civilización griega, destacando Atenas y Esparta como las 2 polis más importantes. El siglo V a.C. es conocido como el siglo de Pericles, porque este fue el gobernante que llevó a Atenas a su etapa de mayor esplendor cultural, político y económico. Pericles atrajo hasta su ciudad a numerosos intelectuales y artistas, y fue quien reconstruyó la Acrópolis y mandó construir el Partenón. 450 años antes de nuestra era, Pericles dice: el Estado demócrata debe abocarse al servicio de la mayoría, procurar para todos la igualdad ante la ley, debe protegerse contra el egoísmo individual y proteger al individuo contra la arbitrariedad del Estado. En el año 449 antes de nuestra era, la paz fue firmada entre Atenas y Persia. Se reconstruye la Acrópolis. Tienes que creerme, ese... Espera, yo lo veo muy grande. Así, clásico, con altas columnas y un frontón. De esta forma. No te preocupes, tenme confianza. Bajando, despacio, bajando.
En el siglo de Pericles, los griegos se vieron inmersos en varias guerras decisivas para su devenir histórico, las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Veamos brevemente en qué consistieron las guerras médicas, llamadas así porque los griegos llamaban medos a los persas. En el siglo VI a.C., el imperio persa, último de los imperios mesopotámicos, se había extendido hasta Asia Menor y Egipto por el oeste y hasta la India por el este. En su avance imparable hacia el oeste, se topó con Grecia, que no se dejó someter, por lo que la guerra fue inevitable. Ante el avance de las tropas persas comandadas por el rey Darío I, varias polis griegas formaron una alianza dirigida por Atenas y Esparta. En la primera guerra médica, que comenzó en el 499 a.C., los persas lograron someter varias regiones griegas, pero fueron derrotados en la batalla de Maratón en el 490 a.C. al intentar tomar Atenas. En la segunda guerra médica, los persas, al mando ahora del rey Jerjes II, vencieron con un ejército colosal a los griegos en la batalla de las Termópilas. ¡Persas! ¡Vengan por ellas! ¡Quietos! ¡No cedan jamás! ¡Pero arrebátenles su fuerza entera! ¡Resistan! Pero la flota naval persa fue un mes después derrotada en la batalla de Salamina. Al quedarse sin barcos, Jerjes se retiró. Tras terminar la Segunda Guerra Médica con la victoria de los griegos, la paz duraría poco, pues la rivalidad entre Esparta y Atenas provocaría las guerras del Peloponeso. Atenas formó junto a sus polis aliadas la Liga de Delos, mientras que las polis aliadas con Esparta formaron la Liga del Peloponeso. La guerra duró 27 años y la vencedora fue Esparta, pero la mayoría de las polis, incluida la propia Esparta, sufrieron un desgaste del que no pudieron recuperarse. Veamos ahora la última etapa en la historia de la antigua Grecia, la etapa helenística. La etapa helenística duró 300 años, desde el 338 hasta el 31 a.C., y en ella Grecia conquistó todo el territorio que antes había pertenecido al imperio persa. Durante el siglo V a.C., el reino de Macedonia, al norte de Grecia, había consolidado y extendido sus dominios, convirtiéndose en el siglo IV en una potencia poderosa con un fuerte ejército. Tras la guerra del Peloponeso, las polis griegas siguieron luchando entre sí, situación que aprovechó el rey Filipo II de Macedonia para extender sus dominios hacia el sur, llegando a controlar casi toda Grecia en el 338 a.C. 2 años después, Filipo fue asesinado y le sucedió en el trono su hijo Alejandro, que con 22 años dirigió la campaña militar contra Persia que su padre había diseñado. Su astucia y valor le valieron el sobrenombre de Alejandro Magno. Por la libertad y por la gloria de Grecia. Zeus está con nosotros. Hasta su muerte, ocurrida en el 323 a.C., Alejandro fue arrebatando al imperio persa todos sus territorios desde Grecia hasta la India. En estos territorios, la cultura y la religión griegas de los conquistadores se mezclaron con las de los conquistados, dando lugar a lo que conocemos como helenismo, con ciudades tan importantes como Mileto, Pérgamo o Alejandría, fundada por el propio Alejandro Magno.
Tras la muerte de Alejandro Magno, sus generales se repartieron el territorio, dando lugar a los reinos helenísticos, que desde el siglo II a.C. empezaron a caer bajo el dominio de una nueva potencia militar, Roma. Y hasta aquí nuestro recorrido por las épocas más decisivas de la antigua Grecia. Espero que hayáis aprendido y disfrutado. Si queréis saber más sobre esta apasionante civilización, no os perdáis los otros 2 vídeos.